Muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Muchísimas gracias por darse el tiempo, el interés, sobre todo de participar de este primer espacio de webinar que pues les trae el esfuerzo de la Alianza por los Humedales Andinos, que vamos a contarles un poco de qué se trata. Eh, Mi nombre es Stephanie Weiss, soy parte del equipo de AIDA, quien hoy día voy a estar acompañando un poco con la moderación. Ya voy a presentar un poco a toda la gente que nos está acompañando el día de hoy en calidad de panelistas y agradecer a la gente que está detrás de escena, por supuesto. El espacio que hoy día bueno, pues nos ha traído a juntarnos un momento es un webinar sobre humedales andinos y vamos a poder reflexionar juntas y juntos las oportunidades para su protección en tres países que, como vamos a explorar el día de hoy, tienen un particular interés y priorización en estos temas en la actualidad de nuestra región, ¿no? Que son justamente Argentina, Chile y Bolivia. Es importante recordar que este espacio se realiza también recordando que ya pronto, ahora en febrero, vamos a acercarnos al Día Mundial de los Humedales, que ya son 26 años que lo celebramos, recordando uno de los tratados más importantes en términos de conservación, que es el Convenio sobre los Humedales, ¿no? Eh, y en ese sentido, la campaña que se realiza cada año cambia un poquito de tema y de enfoque, y este año en particular se está enfocando en la interconexión entre los humedales y la vida humana, ¿no? Es importante traer aquí a la mesa para que todos compartamos algún tipo de entendimiento común de lo que son los humedales y recordar que son ecosistemas que cumplen un rol muy importante en el ciclo del agua, al retener y almacenar el agua y ponerla en disponibilidad para sostener la vida silvestre, pero también para consumo humano, para facilitar la producción agrícola y agropecuaria. Y en ese sentido, los humedales santoandinos, por supuesto, que también son conocidos como bofedales, juegan un rol particularmente estratégico e importante y a la vez son sumamente vulnerables, ¿no? En términos de la actual crisis hídrica o del cambio climático, también están pues expuestos a amenazas como son el crecimiento de las ciudades y la triple crisis planetaria, digamos, de la que ahora se habla cuando juntamos elementos de cambio climático, la pérdida de biodiversidad, de naturaleza y de la contaminación, ¿no? Es en ese sentido que pues les hemos invitado a este webinar. ¿Podemos pasar, por favor? Este espacio está siendo organizado por la Alianza por los Humedales Andinos, que ha nacido el año pasado y que busca proteger justamente estos ecosistemas frágiles, ¿no? Y la biodiversidad de los territorios y los modos de vida que se desarrollan en estos territorios, especialmente en Argentina, Bolivia y Chile. Y esta alianza está pues conformada por diversas organizaciones. Vamos a compartir en el chat el pronunciamiento de creación de la alianza para que la conozcan más, para que sepan todos quiénes son parte, pero justamente las colegas que hoy me acompañan, por supuesto, también son parte de las instituciones aliadas y partes de la alianza. Entonces, es una alegría contar con Laura Castillo desde Argentina, con Paola Quispe desde Bolivia, con Cintia desde Chile y con Clemente Flores, quien es el día de hoy nuestro invitado especial desde la comunidad del Moreno en Salinas Grandes, desde Jujuy, Argentina. Ya cuando me toque darles la palabra las presento un poco mejor. Y en mi caso, justamente también soy parte de AIDA, que también es parte de esta alianza. Siguiente, por favor. Hoy día, un poco este espacio que me tomo la libertad de ponernos en contexto, eh, nos va a tomar unos 10 minutitos. De ahí, en realidad, la mayor parte del tiempo que tenemos en el webinar lo vamos a enfocar en el diálogo y en la reflexión conjunta. Para eso tenemos varias preguntas que nuestros ponentes van a responder en una forma muy reflexiva con nosotros.
No hay exposiciones y PowerPoints, va a ser conversado, entonces les invitamos a todas y todos que vayan escribiendo sus preguntas en el chat para que puedan interactuar, ya que como ven tenemos unos 15 minutos para que después puedan responder a sus inquietudes y un poco tener una conversación más abierta. Pero en ese sentido, mejor si nos dicen para quién está dirigida, pero si no, vamos a intentar ahí organizarnos. Em, con eso, aprovecho de contarles justamente que ahora vamos a entrar a este espacio de diálogo y de las preguntas. Queremos que el webinar realmente dure lo que está planeado en durar, así que todas han hecho un enorme esfuerzo de prepararse en ese sentido. Y el grupo de personas que están aquí reunidas justamente trabaja en pos de la valoración de los humedales andinos y todo el equipo que está justamente apoyando su trabajo. Y voy a empezar a preguntarles justamente, em, primero a las chicas que nos acompañan en este espacio, que con base a su experiencia y su área de trabajo, y ahora vamos a conocer cuáles son esos enfoques que cada una de ellas tiene para apoyarnos con sus respuestas. ¿Cuáles son las características centrales de los humedales andinos en cada uno de sus países? Nos interesa desde la alianza poder saber qué nos conecta, qué tenemos en común, pero también qué características tienen. Entonces, para eso voy a invitar primero a Laura, a María Laura Castillo. Ella es quien coordina el programa de altoandinos del área de política ambiental de FAN, quien para quien no conoce es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Es abogada y está en camino de terminar la maestría de gestión ambiental. Tiene experiencia en el sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil en temas de medio ambiente. Así que empezamos contigo, Laura, la primera pregunta. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Si se llega a escuchar mal, me avisan. Em, bueno, gracias, Steffi. Sobre tu primera pregunta, ¿cuáles son las características centrales de los humedales andinos en Argentina? Bueno, esto entiendo que es una característica común, que son ecosistemas que están formados por ambientes interconectados de salinas, salares, lagunas, vegas, bofedales, que están emplazados a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y se ubican, en el caso de Argentina, en el noroeste del país, en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y en La Rioja. Estas zonas son de una aridez extrema, tienen un déficit hídrico natural permanente, es decir, que se pierde más agua de la que ingresa al sistema, y las tasas tanto de evaporación como de radiación solar son muy altas. Estos ecosistemas tienen agua almacenada principalmente en capas subterráneas y son capas que están interconectadas y que conectan estos ambientes de humedales por procesos hidrogeológicos y ecológicos que son muy complejos y son muy frágiles y son los reguladores hídricos por excelencia de toda esta región andina. Ahí el agua, se puede advertir en función de toda esta descripción, es un bien muy limitado y es clave para la supervivencia y para el funcionamiento de los ecosistemas. Estos humedales andinos tienen un rol central en lo que tiene que ver con la provisión de agua para uso y consumo humano, pero como vos bien decías, también para la biodiversidad en general. Además, son clave para regular la calidad del aire y la temperatura, tanto diaria como estacional. Y a su vez, otro de los roles clave que tiene que ver con la creación y el mantenimiento de hábitats, porque son regiones donde hay aves endémicas como los flamencos, que dependen en gran medida del medio acuático para su subsistencia, y además estos humedales contribuyen a la formación y a la protección y a la descontaminación de suelos, ya que hablamos de la crisis de contaminación antes. ¿Por qué destacamos estas funciones principalmente? Porque todas estas funciones contribuyen a la adaptación de las poblaciones locales y de la biodiversidad de los humedales andinos a las nuevas condiciones que genera el cambio climático. Hay proyecciones que indican que toda esta zona donde están los humedales altoandinos forma parte de las regiones del planeta que más impactos del cambio climático van a experimentar en los próximos años. De hecho, ya en las últimas décadas
se ha registrado un aumento significativo de la temperatura, largos periodos de sequía y además alteraciones en los patrones de precipitación. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cualquier alteración sobre las funciones que brindan los humedales altoandinos en términos de regulación podría vulnerar todo el equilibrio ecológico de estos ecosistemas y afectar su integridad y la provisión de estas contribuciones. Y esto especialmente en un contexto de cambio climático, donde estos ecosistemas son clave en la regulación del agua para la adaptación, para el desarrollo de las actividades productivas de la gente que vive ahí, para el consumo humano, pero además para el funcionamiento de las comunidades biológicas que dependen de esos ecosistemas, y también para la mitigación del cambio climático, porque estos humedales tienen la capacidad de actuar como sumideros de carbono, y esto es tanto a través de la vegetación como de microorganismos. En nuestro país esta función ha sido muy poco explorada, pero sí hay reportes que evidencian que hay ecosistemas, humedales altoandinos que tienen valores de captura de dióxido de carbono muy elevados, que son muy significativos y que son similares a los valores que se han registrado en humedales costeros, que son considerados los ecosistemas más eficientes en el almacenamiento de carbono a nivel mundial. O sea que vemos la importancia que tienen estos ecosistemas para el cambio climático, para hacer frente al cambio climático. Y además, Menos de un minuto, Laura, por favor. también se mencionan los estromatolitos, que son microorganismos extremófilos, se llaman así porque durante miles de millones de años se adaptaron a las condiciones extremas que mencionamos antes, que también tienen la capacidad de secuestrar dióxido de carbono y liberar oxígeno. Y de hecho, datan de hace 3.700 millones de años y se entiende que fueron los responsables de la oxigenación del planeta y que gracias a ellos se dio inicio a la vida en la Tierra como la conocemos. Pero además, otro punto importante a destacar es que estos ecosistemas son habitados por comunidades indígenas que desde tiempos inmemoriales tienen formas de vida armónicas y profundamente arraigadas a esos ecosistemas, que son parte de su identidad, que han vivido del pastoreo, del turismo, de la cosecha artesanal de sal, de producción de artesanías y un montón de otras actividades en forma respetuosa y muy alineada con los delicados ciclos ambientales que tienen estos ecosistemas, gracias a su cosmovisión del buen vivir. Así que bueno, cierro acá y luego seguimos así, no me paso del horario. Gracias, Estefi. Gracias a ti, Laura. Voy a continuar sobre la misma pregunta. Quiero aprovechar, sin embargo, ya somos 150, saludarles a todas, a todos. Gracias por utilizar el chat. Pueden ya aprovechar en las intervenciones de nuestras colegas de hacer preguntas, comentarios y saludar a la gente que está pues aquí desde Venezuela, Colombia, Bolivia, México, Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos. Y bueno, una alegría, ¿no? Ahora vamos a irnos con Paola, ya ahí para acercarnos un poco a Bolivia y presentar a Paola Quispe, quien es ingeniera ambiental. Entonces nos va a hablar ahora ella también desde ese punto de vista y es facilitadora en el proyecto de protección de humedales altoandinos en el colectivo de derechos humanos Empodérate, que es parte de la alianza y tiene varias especializaciones, nombro algunas como en gobernabilidad y gestión pública y una importante trayectoria de trabajo con pueblos indígenas originarios de la región del Gran Chaco boliviano y en el caso que aquí pues nos atañe con la Nación Chichas y la Nación Lípez del departamento de Potosí en Bolivia, que justamente es pues muy relevante para el tema que vamos a hablar hoy. Paola, tienes 5 minutos. Cuando estés a un minuto voy a levantar la manito. Adelante. Gracias, Steffi. Bueno, primero un saludo a todos los presentes. Muy contenta de poder compartir con ustedes esta jornada. Y me gustaría iniciar, tal vez muchos de nosotros no sabemos qué es un humedal, ¿no? De manera resumida, un humedal es un ecosistema que está cubierto temporal o permanentemente de agua, pero ya sea esta dulce o salada. Por lo general, un humedal es agua estancada y no móvil, ¿no? Como es el caso de los lagos, lagunas, bofedales y salares. En el caso de Bolivia, los humedales andinos se encuentran en el altiplano boliviano, en una cuenca endorreica que se llama Cuenca Central o Lacustre. En Bolivia se tienen reconocidos hasta el momento 11 humedales de importancia internacional denominados sitios Ramsar. Y 3 de estos humedales de los 11 se encuentran justamente en esta cuenca endorreica, en el altiplano boliviano, considerados humedales altoandinos.
¿Cuáles son estos tres humedales que tenemos en Bolivia? Andinos. Son el lago Titicaca, que ya seguramente muchos de nosotros, de los presentes, conocemos, los lagos Uruburu y Popó, y la región de los Lipes en Potosí, que es una región que tiene un complejo de 37 lagunas, las cuales tienen características salinas, hipersalinas, alcalinas, y también entre estas 37 lagunas tenemos bofedales de agua dulce. Eh, para entender un poquito cómo se han formado estas lagunas saladas, hace 10.000 años atrás existía un lago llamado Tauca en Bolivia, el cual recorría gran parte de lo que es el salar de Uyuni, Coipasa y el lago Popó. En la evaporación con el tiempo de este lago ha dado parte a la formación de sales que se han acumulado en toda esta región, almacenando grandes cantidades de litio, magnesio, boro, potasio en los salares y también en las lagunas de esta cuenca endorreica. El complejo de las lagunas que se encuentra en el territorio de los Lipes se encuentra en una zona, como dijo Laura, que estamos cerquita a Argentina, en una zona semidesértica. Estamos cerca del desierto de Atacama, por ejemplo, de Chile, en los Lipes, y es increíble ver que en esas zonas semidesérticas tengamos estos humedales y estos bofedales, ¿no? De agua dulce. Existe un proceso bajo de recarga, como lo ha dicho anteriormente. Lastimosamente en estas zonas tenemos poca precipitación pluvial, pero estos humedales viven o son alimentados por las aguas subterráneas, que, bueno, estas aguas datan de hace miles o millones de años que han sido formadas. Son aguas fósiles, se podría decir. Hay pocos estudios, pero han sido confirmados, por ejemplo, por el Servicio Técnico y de Minas de Sergio Min, que es del Ministerio de Minería, creo, de Bolivia. Ministerio de Minería pertenece, ¿no? Bueno, los humedales, además de nuestra región, como estamos viendo en estas imágenes, además de esta belleza escénica, bueno, son centros turísticos reconocidos a nivel mundial, internacional. Además, son fuente de vida para las comunidades indígenas que viven también en estos lugares. Existen muchos ayllus de comunidades originarias, por ejemplo, los ayllus de Nor y Sud Lipes en el oeste potosino, que los utilizan a estos lugares como sitios de pastoreo para el ganado camélido, ya que les brindan también agua potable para su subsistencia y son hogar además de fauna silvestre como son los flamencos andinos, los suris, los zorros y una diversidad grande de especies de fauna y flora silvestre. Y también en este lugar encontramos, debido a toda esta diversidad, la Reserva Nacional de Flora y Fauna Eduardo Aroa. Entonces, compartimos muchas características con los humedales que tiene Argentina, de acuerdo a lo que Laura ha explicado. Y bueno, la importancia que tienen en nuestras comunidades indígenas especialmente es grande. Además, también recalcar que esos humedales no solamente brindan servicios locales, sino también internacionales por la captura de carbono que realizan en la parte de su vegetación. Incluso pueden acumular el doble que puede ser la Amazonía. Entonces son lugares que brindan servicios al mundo, ¿no? Por eso también son denominados sitios Ramsar. Esas serían las características del altiplano y de nuestros humedales, Estefi. Muchísimas gracias, Paola. Igual ya vamos a volver con ambas para seguir escuchando otros temas. Ahora nos vamos a Chile y bueno, voy a presentar primero a Cintia y le voy a recordarnos cuál es la pregunta que estamos aquí tratando. Cintia Escares Cifuentes es miembro del equipo técnico y científico de la ONG Defensa Ambiental, que trabaja en Chile justamente y que es parte también de la Alianza por los Humedales Andinos. Ella es bióloga marina y tiene un magíster en ciencias con mención en oceanografía, así que un gusto tenerte, Cintia. Y nuevamente, la última respuesta a esta ronda de preguntas sobre cuáles, desde tu experiencia, las características que son importantes recordar, reconocer de los humedales andinos, en este caso de Chile. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá.
y haber escuchado a mis compañeras y colegas. Antes de comenzar el webinar habíamos como tenido una pequeña conversación sobre las similitudes y las diferencias que tenían estos ecosistemas que compartimos los tres países, y visualmente tal vez cuesta un poco diferenciarlos debido a que pareciera que tienen una gran similitud. Al menos acá en Chile lo que sucede es que está delimitado, o son cuencas endorreicas en realidad, que están limitadas por cordones montañosos. Y son tres cordones montañosos, o sea, no solo está la cordillera de los Andes, acá tenemos la cordillera de Domeico y la cordillera que va paralelo siempre a la costa aquí en Chile. Entonces está como bastante encajonado, y esto es bastante importante porque le da unas características únicas en su clase, por así decirlo. Son sumamente áridos, sumamente secos, y la principal relevancia de esto, o lo que nos podría llamar mucho la atención, es cómo en lugares con una hiperaridez podemos encontrar eh, vida. Vida como los tres flamencos andinos representativos de la zona se encuentran en este lugar, un montón de biodiversidad. Es un sector muy rico, y además, como mencionaba Laura, tiene un componente microbiológico súper importante, que son los que llamamos extremófilos, y esto tiene una implicancia en investigación, en ciencia, sumamente interesantes, y que han tenido un auge en la última década, por así decirlo, en estudios tanto acá en Chile como en el extranjero, porque estos extremófilos son capaces de respirar componentes diferentes también del oxígeno, a diferencia de los estrematolitos que mencionaba Laura. Entonces, podrían haber similitudes de los microorganismos que acá existen con los organismos que existían hace miles de millones de años atrás, en los comienzos de la vida. Entonces, poder estudiar y poder llegar a esto a través de ecosistemas que tenemos hoy en día en nuestro planeta es algo único. Yo como bióloga me parece que es fantástico. Otra de las características que podríamos hablar sobre los salares de Chile es que las cuencas que se encuentran acá, que son endorreicas, hay algunas que son paleolagos, o sea, vienen muchos como estos relictos de lagos y de lagunas, de lagos del pasado, por eso se llaman paleolagos, y los cuales hay algunos que son solo, que ya no están activos. No hay una conexión con la cuenca, no así los altoandinos, que lo que principalmente estamos hablando acá, donde su abastecimiento es un ciclo hidrológico sumamente complejo, donde la cuenca puede abastecer lagos, lagunas, bosvedales y las costras de sal. Entonces, cualquier tipo de desbalance en el ciclo hidrológico claramente es una afectación al ecosistema completo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a lo que mencionaban mis colegas igual sobre el cambio climático. Ya sabemos la disminución de la precipitación, pero hay otros componentes extremos que son el aumento de las precipitaciones, pero en una breve ventana de tiempo, ¿verdad? Esto ha generado complicaciones, aluviones, pérdidas de vida, de biodiversidad, y además mencionar que hay un entorno social muy rico también en nuestros países de culturas andinas, como los Licanantay, Colla, Aymara, Quechua, Diaguitas, entre otros, que han forjado su vida y su historia en función de los cuerpos de agua que encontramos acá en los Andes. ¿Puedo seguir hablando? Nosotros acá tenemos Perfecto. otro... Sí, Sí, no, que me quedaba justo para decirte que ya eran como 40 segundos. Si te parece, lo dejamos ahí y ya. está perfecto. Pero retomamos. Yo, Retomemos. perfecto, a las tres creo que nos han planteado un punto de partida complejo, interesante. Recordar que estamos hablando sobre todo de cuencas endorreicas cerradas, ¿no?
la interconexión que existe entre todos estos ciclos hidrológicos que son sumamente vulnerables, ¿no? Y que, como decía al final también Cintia, cualquier desbalance en este ciclo puede repercutir enormemente en el equilibrio de estos ecosistemas, ¿no? Con altísima radiación solar, con un déficit hídrico permanente, que son importantes sumideros de carbono, donde además una cantidad, yo diría hasta el punto de desconocido, ¿no? De todas estas especies, en algunos casos endémicas, que se han adaptado a condiciones extremas y de las que pues claramente tenemos mucho por aprender. Que varios de estos también son ya identificados sitios priorizados, como sitios Ramsar también, y que realmente nos inspira en pensar que la vida se ha podido desarrollar aquí de formas tan alucinantes, ¿no? Eh, con eso quiero dar la bienvenida a Clemente Flores. Y Clemente ya ha participado en muchos espacios y le agradecemos por su tiempo también. Justamente vive en la comunidad del Moreno de Salinas Grandes. Él hay más de 30 comunidades indígenas que habitan esta cuenca y allá las comunidades están pues en un proceso continuo de hacer frente al desembarco de todo este interés pues minero que existe en la zona y principalmente por el temor de la extracción pues de agua en cantidades que no van a ser muy difíciles de controlar. En ese sentido, Clemente, pues bienvenido. Tenemos también una serie de preguntas para usted, entonces pedirle que lo mantengamos concreto, no nos tardemos mucho en cada respuesta porque va a tener oportunidad de hablar varias veces. Sin embargo, queremos conocer desde su percepción suya, de su comunidad, cuáles son las consecuencias que ustedes están pues proyectando o ya viendo que sucede en el territorio de la minería de litio en la actualidad. Bienvenido. Muy buenas tardes, mi nombre es Clemente Flores, soy del Moreno, en la cuenca Salina Grande de Jujuy, Argentina. Gracias por invitarme. Nosotros venimos de 2010 reunidos en la cuenca Salinas Grande como territorio, especialmente en la defensa del agua. Hemos visto que era un elemento sagrado de vida para las comunidades que vivimos alrededor. Tenemos muchos humedales, bufedales, sal, especialmente las salinas que está en las Salinas Grandes, es sal para consumo, que nos preocupa mucho porque hay comunidades que tienen las cooperativas que son familiares dentro de las salinas para el uso humano, por un lado. Y por el otro lado nos preocupa el gran consumo de agua que ocurre en el territorio para las pequeñas ganaderías que tienen tanto de llamas, ovejas, cabras, algunas vacas, lo que hay en el territorio. Y nosotros en la cuenca Salina Grande somos alrededor de 6.000 habitantes, de acuerdo al censo que tenemos hecho. Entonces, eso es la preocupación al ver qué es lo que pasa en otro territorio. Hemos tenido varias visitas a Chile, a Salar de Atacama, también tuvimos en Cauchari, que es la otra zona donde ya hace 10 años que se viene explotando el litio, y vemos todos los daños y los impactos ambientales que se vienen haciendo, que nadie controla y no sabemos cómo se puede parar el gran uso de la evaporación de agua en el territorio. Entonces, eso todavía en la cuenca Salinas Grandes no está ocurriendo, pero la preocupación nuestra es de ver qué va a pasar dentro de 5 años si dejamos que eso ocurra, dónde van a estar las comunidades, dónde vamos a ir a trocamos alrededor de la salina, cómo ya hay pedimentos mineros que quieren hacer la exploración y explotación de litio en la cuenca. Entonces, ver y saber concretamente cuál es el rol y función de las comunidades, y especialmente de esta gente que hoy estamos acá, viendo de qué es la vida, ¿no?, de nosotros y para las futuras generaciones que nos espera en este territorio. Muchísimas gracias, Clemente. El gusto es nuestro de poder escucharte, de poder conocer las preocupaciones que están ahorita sobre la mesa. Invitamos a las personas que se han unido al espacio que pues aprovechen de preguntar a las compañeras y a compañeros que nos acompañan
Justamente Clemente mencionaba que es el agua el elemento que ha unido también un poco la defensa del territorio como un elemento sagrado de la vida y que, como ustedes han escuchado, no son territorios que están pues abandonados y que justamente hay que precautelar el consumo de agua que se necesita para varios tipos de actividades. Entonces, con eso paso a otra ronda para también volver a escuchar a nuestras compañeras y en ese sentido vamos con la segunda pregunta, ¿no? Y ahí voy a proponer un poco, Paola, empecemos contigo. Para ir cambiando un poco el orden y un poco con lo que Clemente nos advierte, ¿no? Y lo que nos está preocupando, ustedes han mencionado varios elementos particulares de sus humedales y también varias vulnerabilidades. Si nos acompañas a reflexionar sobre las principales amenazas que se han identificado, tanto para la vida en general, silvestre voy a decir, pero también para quienes pues están defendiendo estos territorios. Adelante, Paola. Bueno, Tefi, hemos visto ya que estos humedales brindan muchos servicios ambientales, locales, regionales y hasta mundiales, ¿no? Entonces, es una pena saber que además estos tienen amenazas. Bueno, principalmente una de las amenazas, lastimosamente, que están sufriendo nuestros humedales andinos es el cambio climático, ¿no? Ya que tenemos altas temperaturas en realidad que hace que las lagunas tiendan a evaporarse mucho más. La poca o la falta de precipitación pluvial hace que no tengan un aporte superficial de recarga de agua, pero sí es importante también recalcar el aporte de agua subterránea que estos tienen y que los mantiene vivos, interconectados entre sí. Otra principal amenaza que podría ser es el tema en Bolivia, el tema de la minería de litio. Estamos ingresando a esta transición energética que se podría llamar de esa manera, pero lastimosamente la minería de litio se podría también denominar la minería del agua. ¿Por qué? Porque esta minería utiliza grandes volúmenes de agua, tanto dulce como salada, para poder obtener justamente el litio con varias tecnologías, que puede ser, por ejemplo, la EDL o también las lagunas de evaporación. El agua dulce, de donde se tiene que obtener justamente es de estas fuentes subterráneas que lastimosamente con el tiempo van vaciando acuíferos y que estos acuíferos, si alimentan a los humedales, con el tiempo obviamente vamos a sufrir una escasez de agua volviendo desértico a este lugar. Entonces son amenazas muy grandes que están sufriendo nuestros humedales. Y otra amenaza que también podríamos nombrar es la falta de investigación. Justamente en Bolivia tenemos muy poca investigación en nuestros humedales andinos, de cuantificación de agua especialmente. ¿Cómo podemos realizar una gestión integral de cuencas si no tenemos información, investigación de decir si es que con este proyecto yo cuánta agua voy a utilizar, si voy a afectar realmente a los humedales y a los sistemas de vida que dependen de estos? Entonces, la falta de investigación es otra gran falencia y amenaza de estos ecosistemas, ¿no? Eh, bueno, lastimosamente también la visión mercantilista de los salares y humedales de agua salada es otra amenaza, ya que se los mira como depósitos de sal, de litio, magnesio y otras materias que en realidad estos humedales deberíamos verlo como ecosistemas que nos están brindando vida en realidad al planeta, ¿no? Entonces es también grande esta amenaza. Nosotros con el colectivo de derechos humanos Empodérate, justamente llevamos esta información, difundimos esta información técnica sobre la importancia de los humedales y también las amenazas que conllevan a las comunidades, a las poblaciones en general, para que de a poco vayan aprendiendo y comprendiendo esos conceptos, identificando sus humedales. Al mismo tiempo deben reflexionar también sobre la necesidad de protección desde el Estado, ¿no? Es importante el rol de los estados para que esos humedales puedan seguir subsistiendo y dando vida a las comunidades que están alrededor de la zona. Muchas gracias, Paola. Vamos a ahí un poco importante la reflexión desde Bolivia, que creo que engloba varios temas generales, ¿no?
que afectan a todos, toda esta región. Vamos contigo, Cintia, si te parece un poco para nuevamente abordar un poco las amenazas, ¿no? Sean socioambientales, ambientales, eh, geopolíticas, un poco desde tu percepción en Chile. Gracias. Bueno, similar también a lo comentado por Paola, de lo que ocurre en Bolivia, me imagino que para Argentina igual es algo transversal, lamentablemente. Pero quisiera relevar como una amenaza que tal vez pareciera que es como mínima y tiene que ver con la desinformación de los mismos habitantes del territorio y de nuestros países respectivos y generales respecto al valor ecológico que tienen los sistemas de humedales. De hecho, pasa mucho que no solo los problemas normativos de legislación o de extractivismo que tenemos, sino que la visión social considera que los salares en el fondo son lugares muertos, que no puede proliferar la vida, que en realidad está bien que se extraigan minerales de ahí, porque en realidad qué otra función podrían tener. Entonces, esa desinformación que hay, esa poca educación que existe desde el colegio, desde que somos niños, creo que nos ha llevado a un momento crítico en que no hemos sido capaces de poner puntos sobre la I, tal vez, a las legislaciones de nuestros respectivos países. Lamentablemente, esa es una amenaza muy importante y muy grave, ya que si no somos capaces de atajarla, en el fondo lo que va a pasar es que en el futuro los grupos que van a estar valorizando estos ecosistemas van a ser muy pequeños. Lamentablemente, acá en Chile tenemos un código minero sumamente estricto y que está por sobre de un montón de otras leyes. Y las concesiones mineras sobre los salares han sido intocables. El Código de Aguas, que en el fondo debería preservar, proteger los cuerpos de agua, incluyendo las salmueras, porque ya están en la definición de lo que es de lo que es un humedal, o sea, salen en la definición de Ramsar. Entonces, que se esté dando este vuelco total, y creo que totalmente y absolutamente a propósito, de mirarlos como ecosistemas inertes, carentes de vida y que solo pueden hacer extractivismo en ellos, es algo que no tiene sentido, porque estamos minorizando estos cuerpos de agua, si son humedales, igual que los humedales que podemos ver en el sur de Chile o en otros lugares o en nuestros mismos países. No iguales me refiero a características, porque hay un montón de diversidad de humedales y cómo delimitarlo, que lo podemos conversar después en las preguntas. Pero me parece súper importante que podamos entender la relevancia que tienen y no dejarlos de lado solo porque son diferentes y no los conocemos. Además, muchos han hablado también del extractivismo minero. Nosotros en Chile somos, como se sabe, los principales productores, el principal productor de cobre y uno de los principales de litio. Y estamos ahora, bueno, con la Estrategia Nacional del Litio, que ha sido todo un wow, no sé si tengo como palabras para expresarlo, no solo de la comunidad organizada, ONG, la academia, las comunidades atacameña o todo pueblo originario que pueda habitar el territorio, sino que estamos viendo cosas que no nos cuadran, unas regularidades que en el fondo nos están haciendo entender que no existe un real interés para la protección de estos ecosistemas, como se nos dijo que se iban a relevar y que se iban a proteger. Entonces, estamos teniendo acuerdos millonarios entre Corfo y otras empresas privadas, y se está dejando fuera a toda la sociedad. No se le ha consultado a las comunidades indígenas que habitan el territorio, ni tampoco a cualquier tipo de organización o comunidad que tenga algo que decir con respecto a estos ecosistemas. Así que la situación es grave. Y como decía mis compañeros, igual se relaciona con la minería del agua. Entonces no sabemos el daño que estamos produciendo con este tipo de extractivismo
en cuanto a la biodiversidad, sino también a cómo va a afectar a toda la cuenca. Gracias. Gracias, Cintia. Está ya pues muy activo el chat, así que ahí muchas gracias a todos por sus comentarios y por también sus preguntas. Las estamos recuperando hacia el final, pero también vamos a invitar a que nuestras panelistas puedan ir interactuando en sus intervenciones con sus comentarios. Les invitamos a seguir haciendo preguntas y vamos contigo, Laura, nuevamente la misma pregunta sobre amenazas, pero ahora desde, pues, Argentina. Adelante. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ver, como vienen diciendo acá las compañeras, ¿no? En Argentina tenemos la misma situación, que hay humedales altoandinos que contienen el litio disuelto en la salmuera, en los salares, y se cree que en algunos otros ambientes puede que también. Y eso los ha hecho muy atractivos para gobiernos y empresas que están buscando avanzar en su extracción, principalmente para la producción de baterías, para el almacenamiento de energías provenientes de fuentes renovables, eh, y sustituir o adicionar a lo que es el uso de combustibles fósiles. Estas baterías se cargan más rápido, son de tamaño más pequeño, son más livianas, entonces ha crecido mucho su uso, tanto en dispositivos móviles, electrónicos, pero principalmente, y esto lo destaco porque volveré sobre esto, la principal demanda viene del sector automotriz. Acá tenemos, para contextualizar, una presión creciente de los países del llamado norte global, que promueven este modelo de transición energética hacia energías renovables, pero que demanda una cantidad extraordinaria de minerales como el litio. Motivo de esto tenemos desde la vulnerabilidad en materia de seguridad energética, el elevado precio del gas del petróleo, la crisis de los últimos tiempos que se desató en Europa, producto de la guerra de Rusia a Ucrania, y este contexto de cambio climático en el cual se reconoce esta contribución de las energías renovables como necesarias para salir gradualmente del paradigma fósil y contribuir a objetivos climáticos. Pero acá tengo que adelantar que, si bien es importante y se reconoce la urgencia de salir de este modelo fósil, no es suficiente y no es la salida, la mera sustitución de una fuente de energía por un mineral que permita otro tipo de generación energética para abordar los desafíos de las múltiples crisis climáticas, de biodiversidad y de contaminación, sino que por el contrario, la solución tiene que venir por otro lado. En este sentido, ¿por qué traigo esto? Porque, como venían diciendo mis compañeras, la demanda de litio ha aumentado y los impactos en los humedales andinos son muy graves e incluso desconocidos. Eh, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, para poder satisfacer las demandas de la transición energética que promueven desde el norte global, se necesita que se aumente hasta 42 veces la producción de baterías para el año 2040 comparado con 2020. Y según otros estudios, para lograr esto se necesita una aceleración tan grande y tan masiva de producción y de procesamiento de litio en un corto periodo de tiempo que va a redundar en mayores presiones sobre los ecosistemas, que va a exacerbar la pérdida de biodiversidad y que además va a atentar contra las contribuciones que brindan los humedales andinos. Entonces, paradójicamente, en esta búsqueda de una solución a los problemas climáticos y de biodiversidad, se propone una solución que termina por agravar esas crisis. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos acá en Argentina? Hoy la forma de extraer el litio es un bombeo de la salmuera, y lo muestro así con un vaso porque lo solemos hacer así, como decíamos, es una cuenca cerrada, ¿no? Entonces, hoy se perfora, se extrae agua con litio, se disponen esos enormes piletones que hemos visto para que se evapore el agua, y después se procesa ese litio para obtener carbonato o hidróxido de litio. Pero ¿qué ocurre? Hoy se extrae o hay proyectos que buscan extraer desde esta cuenca una cierta cantidad de agua y de litio. Hay otro aquí, y hoy no se analiza cuál es el impacto sinérgico de todos esos proyectos. Hoy los estudios de impacto ambiental no evalúan los impactos acumulativos, los impactos sinérgicos. Entonces, como decía Cintia, no hay forma de saber cuál es el impacto real de todos esos proyectos en una cuenca. Y si tomamos como referencia algunas de las estimaciones de producción de litio que se están anunciando en nuestro país,
estamos hablando de millones de litros de agua que se extraen de estas regiones que ya dijimos que son extremadamente sensibles, que ya sienten los impactos del cambio climático. Y para volver sobre una de las preguntas que viene en el chat, yo me refiero a los humedales de estas provincias porque son los que hoy están más afectados por la minería de litio. Y por este contexto, por supuesto que hay otros humedales, hay humedales en todo el país, pero humedales andinos y puneños también en Mendoza, San Juan y al norte de Neuquén, según el Inventario Nacional de Humedales de Argentina. Hay dos regiones, yo estoy hablando de la región del norte. Entonces, esta minería representa una amenaza directa contra las funciones que brindan esos humedales, porque puede provocar un impacto tanto a la estructura como a la integridad de los ecosistemas y afectar a las comunidades que viven ahí y a la biodiversidad asociada. Eh, por otro lado, escuchamos que a veces hay propuestas de reinyectar la salmuera en el salar, pero acá es donde también marcamos una alarma. ¿Por qué? Porque no es solamente el impacto en la cantidad del agua que se extrae y que naturalmente no se va a reponer, sino que la calidad del agua también puede tener impactos negativos en la biodiversidad, que depende de estas características. Ya dijimos, estos son ambientes con ciertas particularidades y características extremas que, de modificarse, también pueden generar un impacto para la supervivencia de la biodiversidad que está adaptada a esas condiciones, como los microorganismos que decíamos antes, los estromatolitos. Entonces, tenemos también en nuestro país una gran falencia en la aplicación de herramientas estratégicas. No hay evaluación ambiental estratégica de las políticas mineras, no hay un estudio de impacto ambiental acumulativo y sinérgico, no se respetan los derechos de las comunidades indígenas a la consulta libre, previa e informada, ni se respetan los derechos establecidos en el Acuerdo de Escazú, que tienen que ver con la participación, la información ambiental y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. De hecho, las comunidades tienen en muchos casos que hacer pedidos en jurisdicciones administrativas o judiciales para poder tener información. Entonces, hay un avasallamiento de derechos permanente a quienes habitan estos ecosistemas y, bueno, una clara falta de información para poder entender hasta dónde son los impactos que puede generar la minería de litio en estos territorios. Perfecto, Laura, muchas gracias a las tres por esa ronda de un poco compleja, que muestra un escenario complejo de varios tipos de amenaza. Y creo que lo último que has planteado nos da justamente paso para volver con Clemente y preguntarle un poco, ¿no? Porque él ya nos planteaba las amenazas que han identificado, ustedes las han pues complementado, pero también para que Clemente nos pueda contar un poco a partir de lo último que justamente Laura mencionaba, ¿no? Sobre esta casi inexistente consulta previa, informada y bajo cumplimiento de derechos en ese sentido, de que nos cuente cómo ha surgido la resistencia territorial ante todos estos tipos de amenaza que acaban de nombrar mis compañeras, y también si nos puedes contar un poco si a los y las defensoras y defensores ambientales, cómo han cambiado sus condiciones de vida, por ejemplo, en términos de seguridad y de protección, y cómo se sienten, pues, defendiendo sus territorios en ese sentido. Adelante, Clemente, por favor. Bueno, nosotros hicimos varias, en principio, cuando vimos la reacción de las empresas en las Clemente, le comento, comunidades, nos juntamos y empezamos a poner en valor, en especial lo que decíamos nosotros, el tema del clima. le Hola, comento, sí, le escuchamos mal, tal vez sin cámara. Intentemos de nuevo, por favor. Le escuchamos, Clemente, adelante. Intentemos sin cámara. ahí. Bueno, decía de que nosotros habíamos comenzado en las comunidades poniendo en valor la vida, especialmente el tema del agua. Hicimos varias presentaciones provinciales, nacionales e internacionales, especialmente por la consulta libre, previa, informada del convenio 169. E hicimos un documento que se llama Cachiyupi Huellas de Sal, que es un protocolo de consulta, hicimos en el 2014, 13, 14 y 15 fue presentado al Estado provincial y nacional para que podamos trabajar entre las comunidades, acercando documentación, acercándonos para poder hacer que se haga visible
todo el problema que nosotros queremos o cómo queríamos que sea, si en algún momento se decía sí o se dice no, pero sea claramente quién se hace cargo de qué, porque hoy estamos hablando de Ay, Clemente, mucha lamentablemente, culpa, pero nosotros no nos estamos a decir, señores, ¿quién se hace cargo de un lugar sagrado para las ciudades? Hola. le escuchamos bien, estamos apagando cámaras todos, le escuchamos bien hasta la parte del protocolo, ¿no? De quién se hace cargo de quién. De ahí perdimos un poquito, no sé si quiere recuperar la idea. Bueno, era donde hicimos un protocolo de consulta para poder trabajar tanto en las comunidades como con el Estado y las empresas. No sean las empresas quienes salgan a hacer la consulta a las comunidades, sino tienen la responsabilidad, el Estado, quien a nosotros nos representa y tendríamos que trabajar y tengan conciencia de trabajar con nosotros, especialmente las comunidades de la cuenca, para poder tener claramente quién es el responsable en el futuro, ¿no? Porque si no, después decimos no han dicho y se hacen y no es así. Porque hemos visto en otros territorios de la misma provincia, está pasando graves situaciones sobre el tema del agua y esa es la preocupación de las comunidades de la cuenca. Perfecto, muchísimas gracias por lo conciso, lo claro. Creo que muchas personas que están acompañándonos desconocían, por ejemplo, el protocolo que ustedes han impulsado. Si nos dan el permiso, también lo podemos compartir aquí para que le comento que justamente hay compañeras y compañeros que, por ejemplo, escriben en el chat que comparten las preocupaciones que justamente ustedes ya nos plantean, Clemente, donde, por ejemplo, dice en otras regiones, en este momento el avance de la megaminería es una de las principales amenazas y sus comunidades resisten, pero es muy difícil cuando existe una decisión política de generar zonas de sacrificio. Eso nos menciona justamente Vanessa Castro. Muchas gracias, Clemente. Ya volvemos nuevamente contigo. Y te agradezco nuevamente lo puntual y vamos a tener una oportunidad más para ahondar, ¿no? Quiero ir ahora contigo, Cintia, para la última ronda y de ahí entramos pues a las preguntas que nos están haciendo desde el chat. Nuevamente invitar a todas y todos que puedan escribir ahí sus preguntas y están todavía con si pueden prender sus camaritas nuevamente, si me escuchan bien. La última pregunta podemos considerar un poco algunos de los elementos que ya han planteado sobre eh, considerar el actual contexto geopolítico, ¿no? De que hay una alta demanda de estos minerales, pues, críticos y un afán de hacer esta transición que a veces se denomina verde, ¿no? Pero no necesariamente tiene un enfoque de derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nos compartes primero, Cintia, empecemos con Chile, ¿qué avances han identificado en esa labor, ¿no? De protección, de conservación y qué oportunidades también ustedes identifican de dónde entonces tenemos que poner los esfuerzos para en este gran contexto mundial energético? Quiero decir que yo no puedo iniciar la cámara, creo que la tienen que iniciar ustedes. Ok, lo resolvemos ahora entonces. Sí. Te escuchamos. Ah, ya, ahora sí. Compleja pregunta, al menos en el escenario chileno, me imagino que para Argentina y Bolivia igual, sobre tratar de ver alguna luz respecto a esto. Em, en el año 2022, se legisló por primera vez respecto a humedales. Y considerábamos que iba a ser una gran ley para protección de humedales, pero resulta que son solo para humedales urbanos. Esto quiere decir que dentro del radio urbano o una parte de ellos dentro del radio urbano.
Entonces, claro, los humedales que puedan tener esta característica, y ahí me cuelgo después para responder lo que nos habían preguntado sobre cómo delimitamos humedales, al menos la información que ocupamos acá en Chile para esa ley en específico, tiene que ver con vegetación hidrófila, eh, florecimiento de agua y hay vegetación hidrófila, florecimiento de agua, y después recordaré algo más relacionado con la cuenca, por supuesto, y no tiene o no incluye una definición más robusta, más completa, más interdisciplinaria y no está viendo todos los otros procesos que escapan muchas veces de lo visual. O sea, humedad lo relacionamos con aves o con animales o con florecimientos de agua o algo verde, pero resulta que no todos los humedales, como mencionábamos anteriormente, tienen las mismas características, pero son así igual de importantes. Entonces, claro que sería bueno tener una delimitación que considerara la cuenca, que considerara una ribera, que considerara espacios ecosistémicos. No me gusta llamarlo servicio ecosistémico porque es una perspectiva muy antropocéntrica, ¿verdad? En realidad es como que los servicios que le presta el humedal a uno. Entonces deberíamos verlo de una manera mucho más integral, con la gente que habita en el territorio, eh, con los organismos y los ecosistemas y la gran biodiversidad que habita y el concepto del agua que involucra también. Entonces, yo sé que solo estoy hablando cosas relacionadas con amenaza, pero lamentablemente en este contexto estamos así. Hace poco se aprobó una esperada ley, que era la ley de biodiversidad y áreas protegidas. Digo esperada porque le teníamos mucha fe puesta que no me quiero ir al lado político, pero que esto iba a ser una ley bastante más completa, que trata como ordenar un poco el cuento. Nosotros tenemos varias características de protección. El problema es que seguimos teniendo protecciones oficiales y no oficiales. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos alto espacio de alto valor de biodiversidad, pero si están sometidos a tratados internacionales o acuerdos con la UNESCO, en realidad no tienen una validez vinculante. Entonces, la concesión minera y los derechos de agua van a estar siempre por sobre este tipo de figuras. Tendríamos que haber regularizado de tal manera que la protección fuera total para los ecosistemas, sobre todo los que presentan mayor vulnerabilidad. Entonces, luces podría ser que eventualmente salga la ley de humedales rurales, que está estancada, así como muchas leyes medioambientales en el Congreso de nuestro país y que eso nos ayude a poder incluir, al menos con herramientas básicas, la protección y el alcance mayor de humedales. Pero en este momento la desprotección es la nota más negativa que tenemos y no veo honestamente en este momento luces de una mejora en cuanto a su protección. Gracias, Cintia. Creo que nos da Para digamos, responder, sí. ¿no? Sí, sí, nos da una mirada, te digo, amplia, un poco de, ok, ¿en qué hemos avanzado? ¿Qué nos falta? ¿No? Ahí hay un enfoque diferente entre, por ejemplo, territorios o humedales que están siendo afectados justamente por el crecimiento urbano, por el tipo de contaminación que esta genera, que es crítica, pero por supuesto en condiciones que no deberían ir en desmedro de la protección de humedales, pues, rurales, desde ese enfoque, ¿no? Gracias, Cintia. Vamos a Argentina. Laura, veamos un poco en la misma línea. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? Y en ese sentido, ¿qué tenemos que priorizar, ¿no? Muchas gracias. Y acá, bueno, yo me alineo a lo que decía Cintia, ¿no? Es cierto que necesitamos proteger a los humedales andinos por su valor intrínseco, por sus contribuciones, pero es inevitable enmarcarlo en el contexto de amenaza de la minería de litio, porque hoy es una de las principales amenazas para la integridad de estos ecosistemas, sumado, por supuesto, al cambio climático
y coincido en que la ausencia de información es una gran amenaza también, porque no podemos proteger algo que no conocemos. Entonces, en esa línea, eh, como parte, como actividad esencial para poder protegerlos adecuadamente, es abordar estas múltiples crisis desde un enfoque integral. Es abordar la crisis climática, de biodiversidad y de contaminación bajo un enfoque holístico. No podemos abordarlas de forma separada, decir que el litio va a solucionar el cambio climático porque permite fuentes de energía renovables si estamos en realidad sacando el litio de estos ecosistemas para hacer autos individuales, no para replantear el sistema de consumo y de nuestras formas de vida, en definitiva. Y eso de la mano con cuestionar esta narrativa dominante de la transición energética que se sostiene sobre seguir depredando ecosistemas, que sigue ligada a esta idea de crecimiento que desafía los límites planetarios y que sigue generando impactos negativos para la biodiversidad y para la gente que habita en estos humedales andinos y vulnerando sus derechos. Que además se escuda, ¿no?, en este discurso climático para legitimar esta devastación. Em, yo sé que puede sonar fuerte, pero es una realidad que enfrentamos en nuestros países. Entonces, si no cuestionamos esto de base, de todo el resto que venga atrás, digamos, no podemos avanzar sin esto. O sea, una transición socioecológica integral basada en el pleno respeto de los derechos humanos. Y a partir de ahí podemos seguir pensando otras cuestiones. Eh, en línea con esto, reducir la demanda de bienes ambientales. Y en el caso de nuestro país, bueno, una ley de humedales, ¿no? Lo que decía Cintia, nosotros no tenemos en Argentina una ley de humedales, pese a que hace más de 10 años la sociedad viene demandando que se sancione una ley de presupuestos mínimos para protección de humedales. Alguien preguntaba en el chat también cómo delimitar los humedales. Nosotros, bueno, en Argentina tiene una forma legislativa compleja, es un sistema federal donde las provincias son las dueñas de los recursos naturales, dice la Constitución, porque preexisten a la nación, pero la nación tiene el deber de sancionar las normas de protección mínima ambiental para todo el país. Es decir, la nación establece la protección mínima a nivel ambiental y las provincias pueden complementar esa protección, aumentando la protección, pero nunca disminuyéndola. Entonces, en ese marco, las provincias se reúnen junto con Nación en el ámbito que se llama Consejo Federal de Medio Ambiente y ahí se propuso una definición de ambiente donde se habla de una presencia temporaria o permanente de agua, superficial o subsuperficial, que causa flujos biogeoquímicos propios, distintos de los ambientes terrestres y acuáticos, y que tienen como rasgo distintivo la presencia de biota adaptada a esas condiciones, que generalmente son plantas hidrófitas y o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo. Lo menciono porque eran unas preguntas del chat, lo leo de la definición del Consejo, digamos, no lo tenemos plasmado en una ley, pero sí en una resolución de este Consejo. Y luego tenemos un inventario nacional de humedales, que es el que mencionaba en el bloque anterior. Pienso que también es clave aplicar las herramientas estratégicas, una planificación estratégica sobre estos humedales que articule dimensiones sociales y ambientales para la definición de políticas de protección o de uso sostenible de estos ecosistemas, empezando por un proceso de evaluación ambiental estratégica amplio, transparente. Otra de las preguntas era sobre el acuerdo de Escazú. Por supuesto, tenemos que decidir cómo vamos a planificar y utilizar estos ecosistemas y sus bienes ambientales, pero con participación amplia, asegurando el acceso a la información, a la participación y en consulta con las comunidades indígenas. Las comunidades son las que custodian el territorio, gracias a ellas se mantiene el equilibrio, son grandes responsables en el mantenimiento de ese equilibrio ambiental de estos ecosistemas. Entonces, no se puede hablar de gestión de un ecosistema sin la participación de las comunidades. Además, la integración de saberes científicos y tradicionales y profundizar la información sobre el estado actual de cada ecosistema a nivel cuenca, como decían antes las compañeras, y por supuesto entender cuál es el impacto que hasta ahora ha causado la actividad minera, allí donde existe minería, y entender cuál es la capacidad de carga y de resiliencia de estas cuencas para saber qué proyectos se puede autorizar, cuál no, o qué otra actividad se decide hacer colectivamente en estos territorios. Y bueno, por supuesto, después tenemos mucho más, pero creo que estos son los como elementos centrales para pensar en algún esquema de protección. Gracias, Laura, por esa mirada general y también como
más específicamente del caso de Argentina, que como mencionabas no tiene una normativa específica de un presupuesto mínimo en términos de conservación de humedales y creo que en general entre todos nuestros países tampoco unas evaluaciones de impacto ambiental suficientemente integrales y robustas, ¿no? Vamos contigo, Paola. Veamos ahora en esa mirada un poco más específicamente a Bolivia, en este gran contexto mundial energético, un poco qué avances has identificado tú y también qué oportunidades existen para seguir trabajando. Bueno, creo que más que todo en Bolivia tenemos un conjunto de normas legales establecidas, ¿no? Como en varios países estamos escuchando, pero lastimosamente faltan operativizarlas mediante políticas de protección, conservación del Estado que se puedan palpar a la vista. Es decir, no estamos viendo un avance activo en estas normas. Bueno, por ejemplo, en Bolivia, para mencionarles, tenemos la ley 404, que es la ley de recuperación, conservación, uso y aprovechamiento sustentable de bofedales, que data del año 2013 ya. Pero la misma, hasta la fecha, como les mencionaba, no cuenta con una reglamentación, lo que provoca que aún todavía esté lejos su aplicación y su cumplimiento. También contamos con la ley 2357 del 7 de mayo del 2002, con un artículo único que aprueba la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, suscrita por Bolivia desde 1990. Tampoco tiene una reglamentación. Y además, después de todo esto, también tenemos un documento que es una estrategia nacional para la gestión integral de los humedales y sitios Ramsar en Bolivia, que data del año 2017, pero la misma se ha concentrado más en humedales de tierras bajas, es decir, del oriente boliviano, y no dispone de actividades puntuales para estos territorios andinos, cuencas endorreicas, que son mucho más vulnerables que los territorios de la Amazonía, ya que allá tienen recarga de la precipitación pluvial. En cambio, los ecosistemas andinos tienen justamente esta vulnerabilidad del cambio climático por la falta de lluvias. Bueno, cada año se brinda un informe también sobre el cumplimiento de los compromisos al Comité Ramsar, ¿no? Por todos los países firmantes. Bolivia, desde que ha firmado, ha avanzado poco, desde la declaración de los 11 humedales como sitios Ramsar. Pero también hay que ver las oportunidades que nos da este Comité Ramsar, las herramientas que nos dan a los países firmantes, ¿no? Se tiene una secretaría que apoya a las partes contratantes, por ejemplo, prestando servicios de asesoramiento cuando se solicita, ¿no? Que se llaman las misiones Ramsar de asesoramiento, MRA. Por ejemplo, se ha realizado una misión Ramsar en Bolivia en el tema de los lagos Popó y Ururu años atrás, cuando se ha observado que estos se estaban secando, ¿no? Incluso ya estaban a punto de desaparecer. Podríamos decir que el lago Popó incluso ya está extinto. Bueno, se tiene una gran cantidad en Bolivia de leyes que deberían proteger estos ecosistemas que brindan estos servicios al mundo, ¿no? Entonces, las oportunidades que encontramos, primero es el conocimiento, que nos adentremos a conocer qué leyes son las que protegen los. Primero, ¿qué es un humedal? ¿Dónde están mis humedales? Y qué leyes los protegen. Crear conciencia no solamente en las comunidades que viven cerca de estos humedales, sino en la sociedad civil en su conjunto, porque en realidad estos humedales sirven al mundo entero, como ya hemos escuchado anteriormente, ¿no? Entonces, el conocimiento es importante, es una gran oportunidad que vemos para que podamos empoderar justamente a las comunidades y puedan defender estos humedales. Con el colectivo, por ejemplo, trabajamos mucho en este tema y creemos también en esta oportunidad, en el empoderamiento, el conocimiento a la sociedad civil, confiar en que estas herramientas, justamente con estas herramientas vamos a lograr estos avances que tanto estamos esperando contra estos desafíos. Y bueno, las alianzas estratégicas también son una gran herramienta y una gran oportunidad para salir adelante.
La Alianza de los Humedales, por ejemplo, nos ha concentrado justamente hoy para hacer este análisis. Y yo sé que toda la gente que está en este momento conectada está aprendiendo mucho sobre esto. Entonces, tenemos un legajo de leyes que hay que defender su cumplimiento. Y bueno, los sitios Ramsar tienen un convenio. ¿Ese convenio qué significa? Es un contrato que ha firmado Bolivia. Entonces, por lo tanto, todo contrato se debería cumplir. Existen varios mecanismos, varias herramientas, pero debemos aplicarlas para poder avanzar, porque si no, lastimosamente el cambio climático nos va a ganar, se podría decir. Y bueno, tarde la reacción, no vamos a poder volver atrás. Gracias a las tres, Paola, Laura, Cintia, por esa reflexión un poco de en qué hemos avanzado y en qué todavía necesita, como mencionabas, reglamentarse, operativizarse y en realidad aprovechar y la oportunidad que tiene también la sociedad civil de pues insistir en convenios como justamente el que es parte estos países en términos de la Convención Ramsar, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, Clemente, volvemos contigo. Creo que se han planteado amenazas, oportunidades, creo que es una importante oportunidad de volver a escucharte y conocer un poco, que nos compartas qué logros consideras tú que han conseguido con la defensa territorial de tantos años de esfuerzo y qué falta por hacer, qué oportunidades ven ustedes en sus territorios. Bueno, nosotros con parte de las demandas se paró en algún momento el pedimento, en la época, hace varios años atrás, que todavía no llegaron porque hay varias demandas, entonces también las empresas saben y se entienden que se están cuidando porque el territorio está demandado. Eso es por un lado, que se logró a detener esa parte. Pero lo que falta es ver cómo es el uso del agua. A nosotros nos preocupa no solo el tema ver qué litio, por qué litio, para qué litio, por qué la batería, si nosotros no vamos a comer batería, eso se dijo hace mucho tiempo, pero lo que a nosotros nos preocupa es el agua. Hoy por hoy hay ya baja de niveles de agua en la zona, vamos a decir, por cambio climático, por calentamiento global, en muchas causas podemos, excusas, pero sin embargo, somos los seres humanos y las empresas que están alrededor sacan el agua descomunalmente para el uso de evaporaciones. Entonces, eso nadie controla, ni el Estado, ni las empresas, ni nosotros las comunidades podemos controlar, sino es importante ver cómo concientizamos no solo a la comunidad, sino también a las empresas, al Estado mismo. Si nosotros mismos somos los que tenemos el uso del agua de vida, porque las comunidades donde estamos son las que más cuidan el agua por hoy en donde vivimos. Gracias, Clemente. Creo que es un mensaje importantísimo, ¿no? De que si no controlamos y medimos, no sabemos cómo vamos a mantener ese equilibrio y en definitiva por cómo ustedes mismos están viendo que eso ya ha cambiado. Yo te invito a que nos dejes, antes de que entremos a esta ronda de preguntas y empecemos a cerrar este espacio, a que nos tengas la oportunidad de dejarnos un mensaje sobre lo que quisieras dejar para otras luchas territoriales de quienes nos están escuchando. Y también se ha conectado, por ejemplo, gente que trabaja en los ámbitos públicos en otros países, se ha conectado gente que está trabajando desde las universidades, que está trabajando en defensa de territorios. ¿Y qué mensajes les dejarías en situaciones similares a las que pues se encuentra tu comunidad? En todo esto es importante ser consciente de lo que estamos haciendo. Hemos hecho un protocolo de consulta que les compartí ahí en el grupo para que lo vean. Es importante tener la conciencia tranquila y saber que el agua es el futuro del mañana. Y si nosotros no lo cuidamos como comunidades, como seres humanos, no sé qué seres humanos seremos en el futuro si nosotros mismos no vamos a tener el agua. Eso es importante para nosotros y vemos de hace mucho tiempo y le estamos recalcando siempre en distintas reuniones o distintas formas de que la conciencia no es
de lo que viene, sino de lo que somos nosotros hoy y lo que queremos dejar para las futuras generaciones. ¿Qué es lo que queremos dejar y cómo vamos a dejar nuestra herencia para las futuras generaciones? Eso es, muchísimas gracias. Importantísimos mensajes, Clemente. Vamos ahora a compartir en el chat de quienes nos han estado acompañando el protocolo, que creo que es un aprendizaje súper interesante y creo que nos convoca y nos reflexionas mucho en términos de que, por supuesto, el agua es el futuro de mañana y tener pues la conciencia en ese sentido de qué tipo de ecosistemas queremos también pues dejar, ¿no? Estamos más o menos a unos 10, 15 minutos de cerrar para cumplir con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Las ponentes han hecho un trabajo increíble de controlar el tiempo y de también ir respondiendo a sus preguntas, pero voy a aprovechar de hacerles algunas. Paola. Alejandra desde Buenos Aires dice que las comunidades de Salinas Grandes han realizado un protocolo de consulta libre, previa e informada, eh, que dice lamentablemente es muy difícil de aplicar o de cumplir. Y ella quiere saber, y ahí va también después Cintia si nos ayudas, si en Bolivia como en Chile, si ustedes conocen, si existen protocolos de consulta que estén legalmente establecidos y si estos se cumplen o no. Tratemos, porfa, de eh, ir al punto para que pueda ahí abordar varias preguntas. Dale, Paola. ¿Qué, qué, Gracias, la Steffi. protocolo? Bueno, es importante no hablar sobre ese tema, sobre la consulta libre, previa e informada. Hasta el momento, si ya estamos iniciando el tema de la explotación del litio en Bolivia, no se conoce que se haya hecho la consulta previa a estas comunidades que están en los LIPES. No se ha registrado una consulta previa, libre ni informada. Entonces, no se está cumpliendo, ¿no?, con este protocolo, como lo establece nuestra Constitución y las diferentes leyes vigentes. Hay decretos que hay que analizarse en nuestro país, en Bolivia. Por ejemplo, tenemos un decreto que es el 2311 del 23 de marzo de 2015. Lastimosamente, ese decreto establece un perímetro de los salares y lagunas que van a ser declaradas como áreas reservadas o reserva fiscal para el Estado por la ley 535, que es la de minería, que va contrariamente al derecho humano al acceso al agua, a la tierra, al territorio, ya que estos humedales de agua salada, salinas, si bien pueden ser explotados, son importantes también para el desarrollo de las comunidades, como lo hemos ido explicando. Estamos ahora compitiendo en realidad con la minería por el agua, y esto va contrariamente a una correcta aplicación de nuestra Constitución, que es la ley madre de cualquier país, ¿no? Como en el nuestro, también en Bolivia. Entonces, hay que analizar ciertas normas o ciertos decretos que estarían yendo en contra justamente de los derechos humanos de los pueblos indígenas originarios. Eh, entonces, de acuerdo a para responder la pregunta, no estamos cumpliendo con los protocolos, no se ha hecho ninguna consulta previa a los pueblos indígenas que viven en esta zona y bueno, no se estaría cumpliendo entonces. Gracias, Paola. Vamos contigo, Cintia, en el mismo sentido, porfa. Sí, existen protocolos de consulta establecidos y si se cumplen o no. Okay. Dentro de la institucionalidad ambiental chilena existe algo que se llama el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el ente encargado de recepcionar los proyectos y evaluarlos técnicamente. Dentro de la evaluación de los proyectos por estudio de impacto ambiental o declaratoria de impacto ambiental, que son las formas en las que pueden entrar, existe el proceso de participación ciudadana, PAC, normal, y una participación ciudadana para pueblos indígenas, que le llamamos comúnmente la consulta indígena y que está bajo el amparo del convenio 169 de la OIT. ¿Qué tan informada es? Estos dos tipos de participación ciudadana, no mucho en realidad, es una especie de casa abierta donde se vende un proyecto más que hablar realmente de las implicancias, las repercusiones y los reales impactos que va a tener. Da la impresión
en nuestro país que los proyectos que ingresan al CIA tratan de eludir de la mejor forma posible alguna característica o circunstancia o afectación mayor, tratando siempre de bajar el perfil. Y cuando no lo logran, tienen lamentablemente la capacidad de poder ir arreglando el proceso o sus proyectos en el camino. Lamentablemente eso no es igual para las participaciones ciudadanas que duran un periodo muy acotado de tiempo, que son muy restrictivas y que no son vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Que una participación puede ser informada, lamentablemente, de la forma que quiera hacerlo el titular del proyecto. El servicio de evaluación es solo un garante, y, pero no tiene ningún tipo de peso a la hora de la aprobación de los proyectos. Ninguna, no es vinculante, ni la consulta indígena, ni la PAC, Participación Ciudadana Común. Así que la verdad es que es un problema también acá en el país, y una forma también de, ¿por qué no decirlo? Sometimiento en realidad a la opinión o las decisiones que toman otras personas y que nada tiene que ver ni es representativo de las comunidades que viven y que habitan ese territorio. Perfecto, muy, muy claro ambas, gracias. Laura, vamos contigo. Un poco, mira, nos preguntan si existen o qué tipos de sistemas de gobernanza existen en cuencas con salares altoandinos. No sé si nos puedes dar diferentes tipos de ejemplo de cómo se toman decisiones, de cómo se coordina en estos territorios en términos de gobernanza de cuenca. Gracias. A ver, desde lo institucional, a nivel gubernamental, en realidad debieran existir comités de cuenca, porque, por ejemplo, en este caso, en la cuenca Salinas Grandes, Laguna Guayatayoc, donde Clemente nos comentó cómo es su vida y su trayectoria de exigencia de cumplimiento de derechos, no hay un comité creado que permita trabajar la cuenca con esta perspectiva integral. De hecho, se ha presentado un caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que es nuestro máximo tribunal, junto con las comunidades, lo hemos hecho desde FARN, para exigir esta perspectiva de cuenca y esta gestión desde un enfoque de cuenca. En ese marco, recientemente se ha publicado un decreto que busca crear un comité, pero que tiene numerosas falencias y, en primer término, no ha cumplido con los procesos de consulta ni de participación para crear ese sistema de gobernanza. Entonces, hoy la realidad es que no tenemos en los humedales andinos esta gestión con esa perspectiva. Sí, por supuesto, la experiencia de las comunidades, que es como ellos sí tienen su propio sistema de gobernanza con la mesa de Salinas entre las comunidades de ambas provincias, ¿no? Porque es lo que decimos, estas perspectivas, las cuencas que exceden los límites provinciales y que ameritan otro tipo de intervención. Y bueno, ese desafío hoy lo tenemos pendiente en Argentina. Muchas gracias, Laura, y con eso amplío, por supuesto, a Clemente, a Paola, a Cintia, y detrás de escena también, por supuesto, a Víctor y a todas sus organizaciones que han hecho esto posible. Hay una pregunta que la voy a dejar como la reflexión más amplia, ¿no? Este es el primer webinario de la Alianza por los Humedales Andinos. Dejamos en base a todo lo que han escrito, recuperar también ideas para los siguientes espacios, ya sean virtuales o presenciales. Ahí nos pueden seguir escribiendo para pensar también, y vamos a abrir espacios para eso de consulta de qué otro tipo de espacios deberíamos pues tener, promover, a quién invitamos, qué escuchamos, qué conversamos, de qué queremos saber más, pero ya con todo lo que han intervenido nos da muchas ideas. Y Manuel justamente decía, preguntaba sobre las posibilidades que hay de que existan iniciativas supranacionales, ¿no? Justamente porque hay estos espacios, vamos a decir, que son comúnmente conocidos como esta zona de donde hay enormes reservas de litio que generan estas presiones en los territorios.
y que inicie, por ejemplo, la tarea de clasificar, inventariar, mapear humedales. Entonces, decirte también, Manuel, que bueno, parte de lo que está haciendo esta alianza va en ese sentido y que estamos encaminados en poder tener no solo el intercambio de lo que pasa entre los países, pero también de impulsar procesos donde nos apoyemos para generar justamente estrategias y logros comunes en estos territorios compartidos. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos y todas por conectarse, por su tiempo, sus preguntas, sus comentarios, que he estado sumamente activo. Vamos a compartir la grabación de este espacio para que también puedan compartirlo y también dejamos abiertas las puertas de la alianza para poder intercambiar información y poder también tener otro tipo de espacios. Muchas gracias.